Bueno, y abrimos el desayuno dándole la bienvenida al doctor Nicolás Ger. Nicolás, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buen día, Muchas ¿cómo gracias va? por invitarme. Doctor Ger, especialista justamente en medicina interna, están organizando una importante reunión para el viernes y un tema más que convocante, hipertensión, un enemigo invisible. ¿Por qué un enemigo silencioso? Sí, te cuento un poco cómo es. Esto es la Sociedad de Medicina Interna de Tandil, que este año decidimos hacer charlas de medicina preventiva para la comunidad, mes a mes, de distintos temas prevalentes e importantes. Y en este caso elegimos el tema de la hipertensión arterial, que es un tema, te diría, no convocante, sino importante por lo que genera. La hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular muy importante, te diría principal. El principal que genera accidentes cerebrovasculares, infartos, insuficiencia renal, todo lo que necesitamos que la gente sepa es lo que vamos a explicar el viernes para, a ver, cómo encaramos todo el tema de la prevención, ¿sí? Es importante el tema de la prevención, sobre todo en la hipertensión arterial, por lo que te decía, es un factor de riesgo que genera mucha discapacidad, ¿sí? El accidente cerebrovascular, el infarto. Entonces tenemos que explicar un poco en los pacientes, que los pacientes sepan que si tienen familiares directos hipertensos se tienen que controlar la presión porque es más probable que puedan ser hipertensos. Y habitualmente después de los 50 años todos tienen que tener un control de la presión por lo menos 2 o 3 veces al año, porque básicamente no da sintomatología. Por eso le pusimos el enemigo silencioso. No nos da sintomatología y el día que da, Ya es tarde. Ya es tarde. Entonces el control es importante y bueno, vamos a hablar también de todo lo que es por un lado los tratamientos, ¿sí? Tanto lo no farmacológico como lo farmacológico, más lo no farmacológico, porque básicamente en este caso nos vamos a meter con los chacinados de Tandil, pero no, que no hay que comer. No, básicamente enseñarle a la gente lo que es, porque todos dicen, bueno, sacá la sal, etcétera, y básicamente el salero es mucho más fácil de correrlo, pero el problema es la sal oculta. Claro. Fiambres, embutidos, enlatados, bueno, toda la comida procesada, todo eso tiene mucha sal y obviamente comerlo con moderación, ¿no? Hipertensión, evidentemente, como usted bien marcaba, con consecuencias que pueden llegar a ser graves, pero quizás hasta, no sé si decir, la pena que genera es que muchas de estas situaciones son prevenibles si tenemos una línea de conducta, por así decirlo. Absolutamente. ¿No? Y tener en cuenta una cosa, un 36, ponele, poco menos del 40% de hipertensos en el mundo. De ese porcentaje hay un tercio que está tratado y bien tratado, un tercio que está tratado, o sea, maltratado, es insuficiente el tratamiento que tiene, y un tercio que no lo sabe. Que no lo sabe. De los hipertensos, exactamente. Por eso insistimos en la importancia del control, de estar bien cuidado, básicamente por su médico, ¿no? Correcto. Que vaya al médico y que se controle. ¿Qué grado de disciplina hay en la población en líneas generales? ¿Está aquel que es disciplinado, aquel que espera hasta último momento o a una señal del cuerpo? En líneas generales, ¿cuál es el balance? Y es poca. Poca. Y no es en la Argentina, es en el mundo. Mundial. En el mundo tiene poco control. Es lo que se está... A ver, ¿qué pasó en el mundo? La principal causa de enfermedad o muerte es la enfermedad cardiovascular o cerebrovascular. Se quiso bajar en el mundo todo esto y así controlando el resto de los factores, colesterol, triglicéridos, diabetes, tabaco. Bueno, no se pudo controlar el exceso de peso o la obesidad. Entonces, en la conducta, lo que le pedimos nosotros es ese cambio en el estilo de vida, tiene que ser para siempre en el hipertenso. No, bueno, no como un rato y después se me pasa y listo. Tiene que ser un cambio de estilo de vida con la dieta, con la actividad física, que es fundamental también, fundamental la actividad física en el tema de la hipertensión arterial para el control.
Por eso tiene que ser, ya le digo, un cambio en el estilo de vida, más que tomar la pastilla que hay. Y lo bueno, que tenemos cantidades industriales de medicación para controlar la presión, cantidades industriales de combinaciones, y la importancia, por supuesto, que hay, que lo vamos a hablar el viernes, lo que son mitos y realidades. Dice, no, yo tomo la pastilla solo cuando tengo presión alta. No, la pastilla tiene que tomar todo el tiempo. O dejé de tomarla porque la presión estaba normal. No, tampoco, la presión está normal porque vos tomaste la pastilla. El problema es ese, ¿no? Eso es un mito. Suspender la medicación cuando la presión ya estaba bien, no. La presión la tenés que tomar. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica, con lo cual por ahora no se cura en el gran porcentaje. Entonces, pero sí se controla tanto con la medicación como con estos cambios que hablamos de la actividad física, la dieta. Pero es importante que lo sepan, ¿no? Que lo mismo el mito, tengo la presión nerviosa y tomo el ansiolítico. No. Digamos, los nervios te pueden llevar a subir la presión, pero no como causa. ¿Sí? La causa es que el mecanismo que regula la presión falla. Después si yo le pongo dolor, miedo, estrés o ciertas medicaciones, son disparadores, pero ya el mecanismo que regula está fallando. Entonces te tiro, ¿y cuáles son las medicaciones que te pueden levantar la presión? A la clásica, no, me estoy tomando X porque estaba resfriado. Bueno, ese X que tiene efedrina o pseudoefedrina, la pseudoefedrina es una de las drogas que levantan la presión arterial. Entonces, también tener claro qué medicaciones pueden levantarte la presión para no tomarla. O sea, los analgésicos, todos los analgésicos levantan la presión arterial, y lo primero que hacemos es nos tomamos un paracetamol o un ibuprofeno. Claro. Bueno, fíjate, si sos hipertenso, no digo que no lo puedas tomar, pero controlalo. Correcto, estamos conversando con el doctor Nicolás Herr, el tema hipertensión. Y bueno, evidentemente el dato que tiró recién me llamó la atención, la hipertensión en el mundo, la cantidad, el porcentaje de personas que tienen hipertensión. ¿Repetimos, puede ser? Sí, un 36, entre un 36 y 40, te diría 36%. Digamos que más de 1 de cada 3. Sí, por eso, a ver, nada, ahí en el mundo se junta el mundo, en Europa, en Estados Unidos, para discutir todo este tema, y siempre, y van apareciendo cosas nuevas, pero siempre la discusión es la misma, el control, la importancia del control, y la importancia del cuidado, y la importancia de esto, de las campañas de prevención son importantes, muy importantes, porque puedes agarrar una cantidad de gente grande porque vos decís, bueno, en tu consultorio lo educás mano a mano, pero acá es importante porque podés contarle mucho más a la gente para que no se te escape. Y en este caso, obviamente vuelvo a agradecerles, la prensa tiene una importancia enorme en la difusión, porque podemos salir con la banderita a la plaza, pero si la prensa oral, escrita, etcétera, etcétera, ayuda, es fantástico. Eso pasó en el mundo, todas las campañas de prevención, la prensa tuvo una participación enorme, una llegada a la gente. ¿En qué medida es una cuestión la hipertensión hereditaria, congénita, y cuánto hay de alguien que no tiene problemas por naturaleza, pero lo va a través de desarreglos forjando, digamos? Vos con padres hipertensos, la realidad de la hipertensión arterial tiene el 95% se llama hipertensión primaria o esencial, y un 5% que es hipertensión secundaria. La primaria o esencial puedes heredarla, padres hipertensos, duplicás la posibilidad de hacerlo, pero no está claro todavía cuál es la razón. Hay estudios, muchos, pero no está claro. Y la secundaria es secundaria a alguna enfermedad, algún trastorno, tiroideo, trastorno renal, etcétera, que puede ser curada. Es así, la otra no. El 95% de los hipertensos no se curan, ¿sí? Sí se controlan, básicamente. Sí tiene muchísimo que ver hacer hincapié, vuelvo a la dieta y al peso. Bajando el peso baja mucho la presión arterial, haciendo ejercicio baja mucho la presión arterial. Pues son esos cambios en el estilo de vida. Pero básicamente la herencia es como un 95%, ¿no? No soy hipertenso, simplemente se me subió la presión.
un día nomás. Sí. ¿Qué se considera hipertenso, No, doctor? tenés que hacer por lo menos 3 controles diferentes y estar hipertenso en los 3 controles, no sé, las visitas, una semana, 2 semanas. También está el monitoreo Constante, ambulatorio diario. que hace el paciente. Vos, si encontrás un paciente hipertenso, le pedís que, no sé, durante 7 días se controle la presión arterial a la mañana de la tardecita y lo vas chequeando. Y después tenés distintos estudios para hacerle. Pero ya si se fue chequeando y está hipertenso, es como que lo enfocás, lo mirás fijo y decís, bueno, veamos qué hacemos. Doctor, ¿qué grado de precisión tienen en líneas generales los aparatos de medir la tensión que uno puede llegar a comprar vía internet? Hay aparatos electrónicos que están validados. ¿Qué hay que buscar? A ver. Hay una marca que se llama Omron, que es japonesa y que es una de las validadas por las sociedades de hipertensión en el mundo. Son los más seguros. Los de brazo, no los de muñeca. Ajá, que son los más habituales, los de muñeca en la Los de casa. muñeca no, son imprecisos. Por ahora son imprecisos. Ajá. Y ya se están incorporando, no sé, por decirte, yo estuve ahora en Polonia, en el Congreso Europeo de Hipertensión Arterial, y los coreanos presentaron un anillo. Ajá. Un anillo, obviamente el kit de 10 anillos, porque Claro. diferentes manos, diferentes dedos, y ese anillo va al celular y te va controlando y te tira. Y lo validaron, porque hacía un año estaba dando vuelta a eso, pero bueno, las sociedades europeas de hipertensión arterial lo validaron para empezar a fin de año a usarlo. Pues por acá todavía no tenemos. Correcto. Cada anillito salía 500 euros, con lo cual claramente Está fuera Para llenar la mano se le complicaba. más barato el de oro. Claro, exactamente. Pero sí, digamos, lo positivo de todo esto es que se viene avanzando en investigación tanto de elementos para tomar la presión como seguramente también en materia de medicamentos, ¿no? Sí, totalmente. Y sí, y más fina, hay más avance en lo que es los diagnósticos, ¿no? Entonces, por eso es importante que la gente se controle, porque controlamos varios, tenemos para estudiar, lo que te decía, cerebro, vista, corazón y riñón son los 4 órganos blancos o choque que le llamamos de la hipertensión arterial, y tenemos para controlarlo, mirarlo fijo, con el avance de la inteligencia artificial en un montón de aparatos de control de presión, de hacer monitoreos de 24 horas. Bueno, eso tiene un avance enorme y nos permite ver muchas más cosas que antes no podíamos ver en el control. Entonces, por eso es importante insistir que el paciente se controle, sobre todo si tiene familia directa hipertensa, para que diga, bueno, está bien, por lo menos 3 veces al año controlate la presión a ver qué pasa, porque no te da síntomas. Correcto. Estamos conversando con el doctor Nicolás Herr, especialista en medicina interna, sobre lo que es la hipertensión, la convocatoria también para este encuentro que se va a realizar el viernes en el Aula Magna. Vamos a hacer una pausa y en el próximo bloque continuamos conversando sobre este tema con el doctor Nicolás Herr. Hoy, Nicolás, pusiste el acento en la sal, no tanto la del salero, sino en fiambres, embutidos, enlatados. ¿En qué medida a través del tiempo va cambiando la calidad, evolucionando o involucionando esos alimentos? Porque siempre, por ejemplo, la harina está en el ojo de la tormenta, como que viene cada vez peor en algunos. ¿Cómo es en estos casos? No, la sal o la sal oculta sigue siendo siempre igual. Eso genera hipertensión arterial, levanta... A ver, yo siempre les digo... es el fin de semana. Viernes salí con amigos, sábado salí a comer con mi mujer, el domingo tenía el bautismo del hijo de un amigo. Y el lunes tengo la presión que vuelo por los aires. Sí soy hipertenso, ¿sí? Eso se va acumulando y te va levantando la presión. No hay, no sé si hay salamines con bajo sodio, Claro, que no lo creo, porque serían horribles. Pero básicamente las comidas con sal, ya la comida sin echarle nada tiene 2 gramos de sal. Nosotros tenemos que consumir entre 2 y 5 gramos de sal por día y consumimos arriba de 15.
Entonces es mucho la cantidad de sodio que consumimos. Entonces, nada, llegar a un equilibrio. No digo, yo siempre digo a los pacientes, yo prefiero que si vas a estar temblando frente a 2 fetas de jamón crudo te las comas, no 150 gramos. Digamos, llegar a un equilibrio en eso, en bajar o el asado. Llego y está la picada, la chura, el chin, bueno, todo hasta llegar a la carne. Bueno, comé, a ver, seleccioná. ¿Sí? Sacame la picada, no me coma las achuras o comé. Sí, es importantísimo el tema de lo que nosotros llamamos la dieta DASH, que es una dieta rica en frutas, verduras, cereales, pescados, frutos secos, aceite de oliva, como si fuera una dieta mediterránea. Esa dieta baja la presión arterial, es rica en potasio, baja la presión arterial, la riqueza en sodio, pum, no sube. ¿Y prescindir de la sal te saca algo que necesitas y lo tenés que buscar en otro ingrediente o no? No, porque no es que le sacamos 100%. Ya te digo, los alimentos ya tienen su propia sal. Y después podés sumarle 5 gramos de sal común. Y hay sales modificadas. Hay un montón de sales modificadas que tienen como un 66% menos de sodio, ¿sí? Pero no es que vamos a generar el hipotiroidismo por la falta de sal, pero es importante que sepan que ya la comida viene con sal. Ya tiene su propio sodio, digamos. Hace poco tiempo los alimentos vienen con el etiquetado, los famosos octógonos. Bueno, esto de alguna manera tenemos que tenerlo en cuenta al momento de realizar las compras. ¿Qué se recomienda? Sí. ¿Cómo leer toda esa información? Escucho mucha discusión sobre los octógonos. Me parece que, no sé si grande, chico, mediano, pero no está mal que te pongan, si vos lees las latas de, no sé, la lata de tomate, lo que sea, te dice la cantidad de sodio por tanto miligramos. Eso está bueno que lo lean, que lo sepan leer, ¿sí? Si tiene más de 150 o menos 150 miligramos de sodio, o las grasas, etcétera, porque todo suma el peso, ¿no? Yo aumento el peso, aumento la presión arterial, entonces todo, por eso no estoy tan en desacuerdo con esta, no sé la discusión de base cuál es. Sinceramente no lo sé, pero está bueno que te informe el paquete qué es lo que tiene o no. Y que la gente, a ver, vuelvo a decir, las campañas de prevención son para eso, para que la gente se entere qué hacer, qué no hacer, a quién preguntarle, cómo leer una etiqueta, qué tener. Yo me acuerdo cuando yo hice un posgrado de hipertensión arterial en el hospital italiano. Y fueron 2 años. Y cada recreo que salíamos, el primer recreo que salimos, teníamos toda una mesa de comida. Y dije, qué lindo, 5 de la tarde, una hambre feroz. Empezamos a comer y era tremendo. Digo, ¿qué es esto? Y el tipo nos dijo, el docente nos dijo, esto es lo que van a ofrecer a sus pacientes hipertensos. Primero pruébenlo ustedes. Y era todo sin sal, era una cosa que decía, pero estaba la galletita, todo, pero bueno, era lo que nosotros generamos, decimos, bueno, coman menos, a ver, llegar a un equilibrio, pero el cuidado, porque vuelvo a repetir, la hipertensión arterial no nos da síntomas y si nos golpea nos puede dejar mal. El accidente cerebrovascular es el infarto, por ahí es un infarto a los 50 años y sos uno de 80, ¿entendés? Y además tenemos que mirar para adelante, estamos viendo, obviamente, a medida que avanzamos en el tiempo y que se está avanzando cada vez más hipertensos vamos a tener, porque la población está envejeciendo cada vez más, o sea, más patologías, y la hipertensión es y va a ser muy prevalente. Doctor, ¿qué relación hay entre la hipertensión y el sueño? Bueno, una cosa importante que no lo hablamos, las famosas apneas del sueño, que es la apnea del sueño, vos estás respirando a la noche durmiendo y se te corta la respiración y así vuelve, bueno, es una causa de hipertensión secundaria también. Si yo controlo eso de 1000 maneras para controlar, puedo
dejar de ser hipertenso. Por esa causa, ¿no? Bien. Es importante. La apnea del sueño está relacionada con un montón de enfermedades y la hipertensión es una de las más importantes, pero también está relacionado con la obesidad, bueno, un montón de cosas que tenemos que controlarlo. Claro. Acá consultan en qué medida afecta mucha sal a alguien de 6 años. ¿De 6 años? No soy pediatra. Pero yo calculo que los Podría- hábitos... No, obviamente, va a los hábitos de... el hábito hacia el monje, Claro. decían. Si arrancás de chico a darle salamín, queso, jamón, le metés sal, como obviamente que el chico más adelante... El tema es la capacidad que tiene nuestro cuerpo en concentrar todo ese sodio que le metemos, ¿no? Tenemos que tener cuidado en lastimarlo, sobre todo de los más chicos. ¿El alcohol cómo juega con la hipertensión? El alcohol, como dijo Favaloro, una copita, pero después de la segunda copa empieza a subir la presión. No todo el mundo, antes decían que el café subía la presión y bueno, ahora el café, hay muchos trabajos que dice tres cafés por día, no pasaría nada, pero el alcohol sí, el alcohol pasada la segunda copa empieza a subir la presión. Una te la baja. Por eso, antes otro mito, se desmayó, dale un poco de whisky, Claro, y peor era, lo bajaba más si se le había bajado la presión. Pero sí, empieza a subirte, empieza a subir la presión con la segunda copa de alcohol. No digo que, a ver, Claro. pero sí, hay que tener cuidado, hay que limitarlo también, hay que limitarlo. Huevos. En algún momento eran enemigos del colesterol, por ejemplo, Son después se hermosos. comprobó. Es lo mejor que hay. Yo no sé por qué hubo una campaña tan mala contra el huevo, pero el huevo no, es fantástico. No es tanto el colesterol que nos manda, está lleno de proteínas, yo te diría que una de las cosas principales de la dieta, claramente. Y con hipertensión se lleva muy bien, digamos. Sí, no es tiene, un buen... no tiene nada. Salvo que le pongas mucha sal. Claro, obviamente. Acá hay un caso de Graciela que dice, me sube la presión de noche y baja sola durante el día. Sí, esos son hipertensos non-diper, se le llama. Hipertensos nocturnos, hay que tratarla, claramente. A ver, uno busca el equilibrio, porque a veces hay pacientes que vos le das una pastilla. Cuando vos venís muy hipertenso y medicás al paciente, el hipertenso está como así a 220 por hora. Cuando le bajás la presión, hace así. Y te llama y te dice, flaco, me mataste. ¿Qué pasó? No, el cuerpo dice, uff, qué bueno, me aflojó. Claro. No sé, a ver, el 14-9, que es a bajar, digamos, los límites, ahora bajó un poco 13-8, te diría, pero cuando vos te pasás de esos límites, si son permanentes, el cuerpo está como inflado y después cuando lo bajás, es como que se decide, pero después dice, uff, dice el cuerpo, qué bueno, me sacó. Esto es como, yo siempre lo comparo con la canilla. Vos abrís la canilla y tenés una manguera, ¿y qué pasa? A una apertura constante, yo empiezo a cerrar la manguera y la presión empieza a aumentar dentro de la manguera, Claro. como si fuera la arteria, y primero se rompe la arteria, después se rompe el corazón, porque la canilla se ¡paf! Si lo tengo bien ajustado. Bueno, el aumento de la presión en el cuerpo es eso. Empieza a lastimar todo porque tenemos un circuito que funciona con 130, 80 o 13,8. Cuando yo paso eso, ahí empiezo a lastimar todo. Las paredes, las arterias, el corazón, el cerebro, el riñón. Es causa de disfunción sexual, que la gente no lo entiende, pero si no, sí. Es causa de la hipertensión arterial no controlada, es causa de disfunción sexual. Entonces, por eso insistimos mucho en el control. ¿Cuál es la presión adecuada? Hasta En algún momento, usted lo mencionó recién, como que ahora es nueva, digamos como que ahora se ha modificado. ¿Por qué? Por lo que lastimó, por lo que todos los trabajos, te vuelvo a repetir, todos los estudios que se hicieron, teníamos el 14,9 y ahora estamos en el 13,8. No pasemos del 13,8, mejor, porque genera esto, todos los riesgos que genera la hipertensión arterial. Y otra cosa, cuando hablamos que no tiene sintomatología y después de los 50 años es más peligrosa, ¿por qué? Porque nosotros a medida que avanzamos en el tiempo,
nuestras arterias se ponen más rígidas. Cuando somos jóvenes es muy elástica, ¿no? Tiene una capa elástica la arteria, entonces cuando sube la presión se abre así. Cuando se pone más rígida, un pico de presión la rompe. Los medicamentos, usted dijo que bueno, hay que tratarse de por vida cuando uno tiene hipertensión. Sí. ¿Van generando resistencia? ¿Se deben cambiar? No, podés aumentar más podés cambiarlo por efectos adversos, podés cambiarlo o aumentarlo porque los mecanismos que controlan la presión se empiezan a ir un poco más para arriba y se levanta la presión. Pero en general no hay una resistencia. Hay drogas que cubren más de 24 horas la presión, hay drogas que cubren menos, hay drogas que necesitan más dosis, y cuanto más dosis tenés, más puede generar efectos adversos, con lo cual... pero bueno, más o menos uno está acostumbrado a trabajar con 2 o 3 drogas y después combinaciones, y en general se toleran bien. ¿El estrés qué tipo de ligazón tiene con esto? El estrés es como el dolor, como lo que hablamos hace un rato. No es la hipertensión por el estrés, ¿sí? El estrés es a consecuencia de que está muy estresado, se le empieza a levantar la presión, pero bueno, en la Argentina tendríamos que estar todos hipertensos. Básicamente no lo estamos, sigue siendo el 30 y pico %. Pero sí dispara sobre el mecanismo que está fallando. Tu mecanismo que controla la presión arterial empieza a fallar y yo le echo eso: estrés, nervios, dolor, antiinflamatorios, descongestivos nasales que tienen efedrina, algunos antidepresivos, cocaína, marihuana. Todas esas son drogas que, llegado el momento, decís, bueno, mira, tenés que tener un control. Todo te tira para arriba si falla la presión, si falla el mecanismo de control, ¿no? Original. Diabetes. Diabetes e hipertensión es una combinación durísima. Durísima para nuestras arterias, para nuestro corazón, para nuestro cerebro. Son dos factores de riesgo cardiovasculares y cerebrovasculares muy importantes. Solos, sumados, se potencian. El colesterol lo mismo, por eso uno insiste en el tema del control. Cuando vos tenés un factor de riesgo que puede ser la hipertensión arterial, el resto lo tenés que controlar todos perfectamente, porque sumados son muy dañinos. Cuando vos sumás factores de riesgo, por eso uno habla del tema del colesterol y los tratamientos que son re importantes y que están y hay, y después empezás a escuchar por todos lados, no, porque la pastilla del colesterol te revienta los músculos. No es un gran porcentaje, y cuando vos seguís al paciente podés ir chequeando cómo le va y qué factores, qué efecto adverso tiene. Es importante. Si vos le das la pastilla al paciente y no vuelve en un año, por supuesto que le pasó algo y se encontró con el carnicero de la esquina que dice, che, guarda que te da dolor muscular, y la revolvió, claro. Y vuelve al año con todo unas arterias tapaditas por el colesterol, ¿no? Lo hemos charlado en alguna otra oportunidad aquí. Bueno, hay distintas drogas para el colesterol y bueno, se le puede buscar la adecuada. Claro, por eso la importancia de ir a volver al médico cuando uno tiene algún problema, ¿no? Si vos tenés algún efecto adverso, es importante controlarse al médico, si no, no lo tenemos. Vos hablás con los lipidólogos, los que hacen exclusivamente lípidos, te dicen, aunque sea que la tome 3 veces por semana, pero que la tome, porque el beneficio es enorme que trae las drogas para el colesterol, por ejemplo. Lo mismo de la presión, habitualmente es todos los días, habitualmente no. La presión, todos los días se toma la medicación. Pero en el caso del colesterol, si no querés tomarla, o no sé, escuchaste 20 versiones de distintas cosas, aunque sea 3 veces por semana, porque el beneficio es muy grande. Las drogas nuevas para el colesterol tienen un beneficio enorme en la protección cardio y cerebrovascular y en la muerte por la enfermedad cardio y cerebrovascular. Por eso digo, es importante eso, que la gente sepa. Por eso lo de las campañas de prevención. Las campañas de prevención demostraron en el mundo ser sumamente efectivas. Necesitamos campañas de prevención y ser agresivos en contar, ¿no? Lo mismo, hemos hablado de vacunas, bueno, son importantísimas y todavía hay gente que dice que no.
Estamos en el siglo XXI. Prevención será evidentemente uno de los grandes temas de la jornada el próximo viernes 7 de la tarde. Viernes 7 de la tarde en el aula magna de la universidad en Pinto al 300. 399, Pinto y 399, Chacabuco. Pinto y Chacabuco. Ahí voy a hablar yo, me toca a mí esta vez. Bien. Y bueno, con toda la gente de la Sociedad de Medicina Interna y nada, si la gente quiere ir, sería fantástico porque van a Sí. escuchar una buena clase. ¿Se podrá hacer preguntas? Se puede hacer preguntas, claro. Perfecto. La idea es hacer Un un ida y vuelta. intercambio, exacto. Contarle un poco, tampoco vamos a hablar 1 hora y media, contarle un rato lo de la hipertensión arterial y después poder preguntar todas las veces que tengan ganas. ¿Y qué grado de compromiso hay o de asistencia y de interacción después cuando han hecho este tipo de charlas? Algunas más que otras. Hicimos de vacunación este año y pensamos que iba a explotar y no explotó tanto. Después hicimos una de paro cardíaco, estuvo buena. Depende del tema, pero son temas que en realidad son re importantes. Pero bueno, nada. Tampoco podemos pretender que la gente vaya todo demasiadamente cuando no hacemos nunca nada. Entonces hay que acostumbrarlas. Exactamente. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si hay algo más para mencionar esta oportunidad y si no, bueno, por supuesto la invitación para todos el viernes 7 de la tarde, aula magna. Exactamente, los invitamos a todos, los esperamos, no tenemos nada, es gratis. Ah, eso le iba a preguntar. Gratis, totalmente gratis, no tienen que llevar nada, ustedes nomás. Bien. Nosotros vamos a llevar unos aleros para Para destruirlos allí. que vean. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.